Blessing family. El Salmo 9:1 dice: Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Muchos de los testimonios de conversión que he escuchado a lo largo de los años cuentan episodios de vidas sumidas en las tinieblas del ateísmo, del agnosticismo o de falsas religiones. Esas fuerzas atraparon a las personas en prácticas de idolatría y mundanalidad, alejadas de las enseñanzas bíblicas. Mi historia es diferente porque yo nací en un hogar cristiano. Sin embargo, fue solo hace 23 años cuando entregué mi vida a los pies de Jesucristo. Solo entonces toqué fondo en un pozo inmundo lleno de mentiras, engaños y adicciones. Mi nombre es José Luis Piccolomini y hace 66 años nací en un pequeño campamento minero en el sur de Bolivia. En esa región fría, a 13,000 pies sobre el nivel del mar, vivíamos con muchas deficiencias en infraestructura y servicios. Mi padre trabajaba como salubrista dentro de oscuros túneles mineros. Mi joven madre era ama de casa. Nací prematuramente después de 7 meses de gestación. Mi madre me cuidó sola, como toda una profesional. Logró ayudarme a sobrevivir y aumentar de peso sin la ayuda de incubadoras ni cuidados especiales. Ella solo confió en su instinto de madre y con la ayuda del Dios Todopoderoso. La semilla del Evangelio había sido plantada en los corazones de mis padres y ambos aceptaron el regalo de la salvación después de casarse. Poco después de mi nacimiento, mi padre consiguió trabajo en una ciudad más grande, donde nos unimos a una pequeña y humilde iglesia bautista. Recuerdo con nostalgia las diversas actividades que comencé a disfrutar con mis padres y mis 2 hermanos mayores, Johnny y Carmen. Como congregación salíamos a las calles a evangelizar o recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio de la iglesia. Disfruté especialmente la temporada navideña, cuando toda la familia participó en los ensayos de obras navideñas. También empacamos bolsas de juguetes y dulces para los niños de la congregación y los alrededores. Mi educación comenzó en una escuela cristiana privada donde recuerdo a mi maestra de jardín de infantes, la señora Matilde. Nos hizo repetir el Salmo 23 en una clase de manera tan divertida que lo memoricé y nunca lo olvidé hasta este día. Este pasaje bíblico es el que más me ha fortalecido a lo largo de toda mi vida. El Salmo 23 me consoló en momentos de incertidumbre y angustia, como las 6 veces que entré al quirófano en hospitales. Debido a que crecí en un amoroso hogar cristiano, leíamos la Biblia y orábamos con frecuencia. En la iglesia nos enseñaron a amar la palabra de Dios. En mi escuela se nos inculcaba los valores cristianos cada día. El único camino lógico a seguir parecía ser uno de justicia para la gloria del nombre de Cristo. Sin embargo, como dice en Juan 10:10, el enemigo solo viene a robar, a matar y destruir. Para destruir a nuestra familia, Satanás usó a una enfermera del hospital donde mi padre era el gerente. Mi padre cometió adulterio con ella y esto transformó mi hogar en un pequeño infierno. Las acaloradas discusiones e incluso los ataques físicos a mi madre terminaron en un doloroso divorcio que nos afectó a mis 2 hermanos y a mí. Mi angustiada madre recurrió a su fe en Jesucristo como la única salida a esta calamidad que destruyó nuestro hogar. Cuando tenía 8 años, mi maestra llamó a mi mamá porque notó que no podía ver lo que estaba escrito en la pizarra. Por razones desconocidas, la córnea de mi ojo izquierdo se había adelgazado drásticamente. El oftalmólogo dijo que me podía quedar ciego del ojo izquierdo. Esta fue una de las últimas veces que vi a mis padres orando juntos para superar un desafío difícil. Un trasplante de córnea en Bolivia era muy costoso y superaba con creces la capacidad económica de la familia. Pero la gracia de Dios y la recomendación de médicos y amigos me operé sin costo alguno en un hospital público en Argentina. A los 8 años tomé conciencia por primera vez de la presencia de Dios en situaciones de ansiedad e incertidumbre. El procedimiento quirúrgico y mi recuperación fueron exitosos.
Pero después de pasar ese momento difícil, mi padre abandonó nuestro hogar por completo. Continuó visitándonos de vez en cuando, pero las raíces de amargura y rebeldía comenzaron a desarrollarse en mí. Mi padre estuvo ausente y mi hermano mayor tomó su lugar con abierta intimidación, lo que provocó una mayor tensión dentro de la familia. En esta mala situación pasaron los años, convirtiendo mi hermoso hogar en una familia disfuncional. Mi madre era la única que no dejaba de asistir a la iglesia y de intentar llevarnos con ella. Fue fiel a leer su Biblia y permanecer en oración mientras se enfrentaba a sus difíciles tareas. Cuidó y educó sola a 3 niños, sin dejar de lado sus responsabilidades en diferentes ministerios en la iglesia. Pero me alejé de los caminos del Señor. Estos hechos hicieron que raíces de amargura y resentimiento germinaran en mí y dieran fruto. Sin embargo, no pretendo justificar mi falta de amor al Señor y mi debilidad para sucumbir a las tentaciones del mundo. Cuando cumplí 14 años, nos mudamos a la capital política de Bolivia, La Paz. Mi mamá hizo muchos sacrificios para inscribirme en una escuela secundaria cristiana privada. Para mi sorpresa, encontré personas de mi edad con historias de vida similares. Con unos amigos formamos una banda de rock como las que estaban de moda en los años 70. Imitábamos sus formas de vestir y cabello largo, para horror y disgusto de mi sufrida madre. Pronto conocíamos a músicos de otras bandas de rock mayores que nosotros y nos introdujeron en las fiestas, el tabaco, el alcohol y las drogas ilegales. Participábamos porque deseábamos notoriedad y ser más como ellos. Siempre tuve buenas notas en la escuela y no descuidé las tareas y proyectos. Por eso nadie sospechaba que andaba por un camino muy delicado y peligroso. La adicción a estos estimulantes y sustancias no dejó de acosarme por más de 25 años. Estos malos hábitos eventualmente causaron desastres familiares, de los cuales yo fui la causa principal. Después de la escuela secundaria, el proyecto de banda de rock no estaba dando sus frutos financieramente y encontré trabajo en una estación de radio como operador de consola y luego como locutor. Empecé clases en la universidad pública especializándome en finanzas y economía. Me enamoré de la hermana menor de un amigo y nos casamos cuando yo tenía 21 y ella 18. Con la llegada de nuestra hija mayor, las cosas se complicaron por nuestra inmadurez. Dedicaba poco tiempo al hogar porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y nunca perdí la oportunidad de reunirme con amigos que siempre tenían alcohol o sustancias adictivas para compartir conmigo. En el transcurso de los siguientes 7 años terminé la carrera universitaria y me convertí en gerente en una sucursal bancaria. El trabajo y las finanzas me iban bien, pero mi vida espiritual estaba completamente apagada y mi matrimonio era tóxico y estaba roto. Mi esposa tomó la iniciativa y me pidió el divorcio, después de 9 años juntos y 2 hermosos hijos, Mónica y Giovanni. Inmediatamente, mi ex esposa se fue a Perú a casarse con un hombre con quien tuvo 2 hijos más. Me dejó con la custodia de mis 2 hijos. Necesitaba a alguien que me ayudara con los niños porque mi madre estaba en California ayudando a mi hermana mayor que esperaba a su primera hija. Cuando Giovanni tenía 6 años, su madre viajó de Perú a Bolivia para ver cómo estaban sus hijos. Descubrió que el niño, que siempre estuvo muy pegado a ella, la extrañaba mucho. Decidimos que se iría con su madre a Perú. Mi separación con Giovanni duró 17 años y en el año 2014 finalmente pude encontrarlo nuevamente cuando se mudó aquí al área metropolitana de Washington. Después de que mi primera esposa se fue a Perú, conocí a una mujer muy comprensiva y amorosa con quien me casé por segunda vez y tuvimos 2 hijos, Vania y Alejandro. Eventualmente me vi obligado a dejar el banco donde trabajaba y conseguí un trabajo como asesor institucional en la policía de Bolivia y volví a la universidad por la noche a estudiar periodismo. El trabajo y la escuela una vez más me alejaron de mi familia, pero rápidamente me convertí en reportero de un periódico nacional. La pasión con la que me entregué al trabajo dio frutos. Después de un tiempo me llamaron para trabajar en otro periódico importante, esta vez como editor político.
A menudo trabajaba turnos de 12 o 14 horas, terminando la noche con varios vasos de alcohol y docenas de cigarrillos. Justifiqué esto diciendo, sirvieron para reducir el estrés del día. Solía llegar a casa después de que todos estuvieran dormidos y ni siquiera compartía los fines de semana con mi familia. Mi comportamiento enfrió por completo el amor en mi matrimonio y en mi vida familiar. Un día mi esposa me pidió que la ayudara a solicitar una visa para los Estados Unidos. Quería visitar a una de sus hermanas y tomarse unas merecidas vacaciones con nuestros hijos. El consulado estadounidense otorgó las visas y el 24 de enero del año 2000 viajaron a Norteamérica. Sin embargo, lo que se suponía iba a ser un viaje turístico de 3 semanas pronto se convirtió en una pesadilla para mí. Mi esposa me llamó para notificarme que había decidido quedarse permanentemente en Virginia y que Vania ya estaba inscrita y tomando clases en la escuela. Esa noticia me hizo sentir la mayor frustración y soledad que había experimentado en toda mi vida. Dicen que para valorar algo hay que perderlo, y yo había perdido a mi familia por segunda vez. Extrañaba profundamente a mi esposa, mi hijito y mi dulce princesa. Para olvidarnos, me lancé intensamente al trabajo y me hundí cada vez más en el alcohol y las sustancias durante los siguientes meses. Lloraba cada vez o cada momento que veía los retratos familiares en las paredes de la casa. Mi hijo Giovanni estaba a miles de kilómetros de distancia en Perú. Mis 2 hijos y mi esposa estaban más lejos aún. ¿Pero qué podía hacer? ¿Puedo dejar a mi hija mayor en Bolivia y viajar a Norteamérica? Navegaba en un mar embravecido de confusión y autodestrucción. No encontraba salida al laberinto que yo mismo había construido con mis malas decisiones. Una tarde, abrumado por la culpa y el dolor, recordé que Jehová es mi pastor. Una luz de esperanza brilló en mí cuando caí de rodillas y me rendí a los pies de Jesucristo. Me humillé y le entregué mi alma, cuerpo y mente por el resto de mi vida que Él me conceda. Le pedí perdón por mis muchos pecados y por haberme desviado de sus caminos. En ese momento, recién nací de nuevo, con la esperanza de ser transformado en una nueva criatura. Le rogué que me limpiara de todo vicio y adicción y que si era su voluntad me permitiera unirme a mi familia en los Estados Unidos. Prometí nunca desviarme de sus caminos y dedicarle la primera hora de cada día en oración y lectura de su palabra. Después de esa oración sentí una paz interior como nunca lo había sentido. Pude ver que lo siguiente que tenía que hacer era solicitar una visa para venir a Norteamérica. La mano sanadora del Señor obró en mí de una manera tan real y milagrosa que al día siguiente ya no podía soportar el olor del tabaco ni el alcohol. Fui instantáneamente limpiado de mis adicciones. Amén. Después de algunas semanas obtuve la visa para viajar y reunirme con mi familia en mayo del año 2000. Han pasado casi 23 años desde entonces. Mi fe se ha fortalecido a pesar de las difíciles pruebas que tuvimos que superar como familia. Un cáncer agresivo casi quita la vida a mi esposa el año 2007, cuando éramos indocumentados y no teníamos seguro médico. El año 2012 también me diagnosticaron cáncer, pero Dios me ha preservado la vida. Hoy sigo enfrentando un calvario difícil por la separación de mi esposa. Fue su decisión porque mi operación de cáncer de próstata anuló mi virilidad y también por sus heridas del pasado. Le molestó la atención que le di a mi hija mayor y a Giovanni. Según ella, esto restaba atención a ella y a mis hijos menores. Sin embargo, hoy estoy frente aquí por la pura gracia de Dios. Mi Dios me salvó del destino de varios de mis amigos que enfrentaron la muerte, la cárcel o la residencia permanente en una institución de salud mental. Para concluir, quiero pedirles que no dejen de orar por todas y cada una de las familias de One Voice Fellowship. Oren para que Dios mantenga a cada familia unida con lazo de amor y comprensión para la honra y gloria de su nombre. Muchas gracias.